Hola, bienvenidos a Más Allá del Riesgo, el podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Carmen, otro capítulo más con un invitado sumamente especial. Muy interesante. Por primera vez tenemos a un experto en lo que es seguridad electrónica y automatización. Y seguridad física. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Aitor Palacios. Gracias por la invitación. Aitor, hace ratico que te queríamos tener aquí en el programa, ¿verdad? Sí, habíamos conversado para... O sea, que es un placer tenerte, un gran amigo y un experto en el área de seguridad electrónica. Y nos gustaría que pudiera compartir con la comunidad de prevencionistas quién es Aitor, qué hace y demás. Bueno, pues yo soy un ingeniero electrónico, esa es mi profesión de base, ¿no? O sea, que en tu caso sí guarda relación lo que tú haces con tu profesión, porque a veces se dispersa un poco. Bueno, de alguna manera sí, yo vengo de la rama de tecnología y caí en la seguridad de casualidad, diría yo. Pero sí vengo de la rama de tecnología y bueno, me dedico, pues prácticamente toda mi trayectoria profesional ha estado ligada a la seguridad de una manera u otra, específicamente con tecnologías aplicadas a la seguridad. Ok, interesante. O sea, que de tecnología y seguridad que vamos a hablar el día de hoy, Así ¿no? es, sí. Y justamente en ese sentido, Aitor, ¿cómo nace tu pasión? O sea, ¿algún momento, un hecho histórico en tu vida, ya sea personal o laboral, que te inclinó y te creó esa pasión por la seguridad? Pues yo diría que no. Mira que a veces quiero contar una historia como que me pasó tal cosa y decidí hacer. Lo mío fue puramente casual. A mí siempre me ha gustado, me ha gustado mucho la tecnología, me apasiona la tecnología. Pero siempre he entendido que la tecnología tiene que ser algo más que simple comodidad y simple chulería, digamos, ¿no? Sino que tiene que tener un propósito real, ¿no? La tecnología y los avances tecnológicos en sentido general tienen que ayudar a cambiar la forma en que los seres humanos viven y a mejorar la vida, ¿no? Y caí en seguridad, digo medio de rebote, porque empecé trabajando en una empresa que se dedicaba a la manufactura de productos de seguridad en una zona franca aquí en el país, una empresa americana, y entré a hacer la pasantía universitaria. Trabajé finalmente luego 7 años con esa empresa y ahí estaba involucrado en temas de diseño de productos, automatizaciones, y ahí es donde me nace pues ese gusanillo, ¿no? y ese deseo de decir, estamos haciendo tecnologías que realmente vienen a revolucionar cómo se hacen las cosas, a darle más seguridad a la gente, a darle más seguridad a las inversiones en los negocios. Y es donde ahí empiezo a encontrar esa pasión, ¿no? Pues desde diseñar los primeros dispositivos RFID que hoy son tan comunes, ¿no? Para pues abrir puertas con tarjetas y lectoras. Desde diseñar esos primeros dispositivos en una alianza que tuvo esa compañía con Mitsubishi, que me tocó viajar a varias plantas del mundo para desarrollar tecnologías en ese aspecto dentro de un grupo de trabajo, pues a llegar luego a trabajar en la parte ya de implementar ese tipo de soluciones, no solo diseñarlas, sino ya implementarlas a nivel de proyectos y a nivel de los usuarios, ¿no? Tanto empresas como residencias y demás. Qué bueno, ¿no? Tú hablabas, y no lo quiero dejar pasar por alto, Carmen, el tema de RFID, de cómo tú hacías el tema para abrir con tarjetas electrónicas. Sí. Que quizá un tiempo atrás eso era algo sí. un poquito sin ni pensarlo. Antes hablábamos de un tema de un post button y diferentes cosas, pero ¿qué tanto eso ha evolucionado? Bueno, muchísimo. O sea, la tecnología RFID, para cogerla de ejemplo, ¿no? Es la que evolucionó de alguna manera a lo que hoy es NFS. Okay. Primeras implementaciones que nosotros hicimos, y te estoy hablando de los años 90, donde esa tecnología RFID la empezó a utilizar en un demo Disney, por ejemplo, para que en todos sus hoteles la ropa se le ponía un tag de RFID, la ropa que iba a lavandería, ¿no? Y automáticamente por cintas transportadoras y todo, esa ropa pues pasaba de lavarse, que toda la ropa iba al mismo sitio, a distribuirse a las habitaciones prácticamente de cada huésped, ¿no? Entonces, y eso se utilizaba con tecnología RFID. O, por ejemplo, tener una biblioteca donde ya tú no tienes que saber dónde está el libro, sino que hay antenas RFID y como cada libro tiene un tag, cuando alguien lo va a buscar, pues lo buscas en el sistema y te dice dónde está. Entonces tú vas y lo buscas, y luego cuando lo entregas, pues también lo pones ¿dónde? En el primer hueco vacío que tú encuentres, porque después cuando lo vayas a buscar lo vas a encontrar, ¿no? Entonces eran tecnologías súper innovadoras en ese momento, que ya hoy en día es algo de uso muy cotidiano. De uso común, ¿no? Sí. Que el acceso no es tan difícil. Claro. Veo que tiene experiencia en diferentes países. En República Dominicana, ¿cómo está la vulnerabilidad en los hogares? ¿Qué tanto avance hemos tenido?
Esa es una pregunta interesante. Yo creo que somos una sociedad todavía muy inocente. Okay. A pesar de todo de todos los casos que suceden, creo que todavía somos una sociedad donde digamos que los tomadores de decisiones de los hogares y de las empresas nos hemos criado en un ambiente donde la seguridad o tener esa conducta de seguridad la hemos tenido que ir aprendiendo en el tiempo. No hemos nacido con ese chip, ¿no? Todavía a la fecha, ¿no? Sí, todavía a la fecha diría yo. Yo creo que eso empieza a cambiar, ¿no? Pero bueno, cuando hablo de personas que tal vez tienen 40 años de edad, pues te remontas al país que teníamos hace 40 años y los niveles de inseguridad no eran los que son hoy en día, ¿no? Creo que todavía falta mucha conciencia, pero en todos los ámbitos. Hablamos de seguridad residencial, hablamos de seguridad empresarial, pero seguridad vial, o sea, en todos los ámbitos. O sea, todavía vivimos en un país que podemos tener un vehículo espectacular y muy bien cuidado y el mejor equipo de música y le ponemos gomas recauchadas. Okay. Entonces... y un seguro de ley también. Y un seguro de ley. Y bueno, y las prioridades que tenemos con respecto a la seguridad, y si nos hablamos ya de ciberseguridad, ni cuento. Todavía eso es algo muy, muy etéreo, que la gente no lo entiende. Y se toman decisiones que muchas veces van en contra de la seguridad. Y que bueno, luego suceden las cosas que suceden, ¿no? Qué verdad que conocemos. Justamente en esa misma línea, Aitor. Tú que trabajas diariamente con riesgo, con vulnerabilidades, ves muchísimo cliente que tiene situaciones. ¿Cómo eso cambia la forma en que tú ves tu casa y tu familia? Bueno, a mí me bromean porque yo soy medio... Bueno, yo siempre he creído que cuando tú estás consciente de las inseguridades, tú, lejos de ser paranoico, vives más tranquilo. Porque al estar consciente de ello, pues sabes las medidas que tienes que tomar y etcétera, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy en detalles. O sea, hay muchos detalles. Pero importante lo que tú dices. Fíjate que en el Vox Populi lo que la gente dice es que cuando uno sabe de algo de riesgo, uno vive preocupado. Pero tú dices que en tu caso lo que te da más tranquilidad. Claro, a veces te preocupa el entorno. Pero yo, por ejemplo, en la seguridad de mi casa siempre involucro a mis hijas desde muy pequeñas. Okay. Desde muy pequeñas... Obviamente, cada a su nivel. No es lo mismo, ¿no?, con 8 años que con 14, ¿no? Pero a saber activar la alarma, a por qué la alarma, por qué se necesita una alarma, cómo funciona la alarma. Y mis hijas desde pequeñas, ellas mismas se iban a acostar y ponían su alarma y lo entendían. Y eso les hacía tener más tranquilidad, no más intranquilidad, ¿no? Entonces creo que tener conocimiento te da más tranquilidad. Yo soy a muchos amigos y a mucha gente pues se lo digo, ¿no? Y recuerdo casos muy puntuales, ¿no? Un buen amigo que tiene un centro, como un bar, medio bar, discoteca, ¿no? Recuerdo que me invita a la inauguración, lo había remodelado, etcétera, ¿no? Y recuerdo que una de las primeras cosas que veo es que la puerta abría hacia adentro, ¿no? En un centro que alojaba más de 100 personas, ¿no? Digo, mira, esto es un riesgo porque el día que haya que evacuar, se aglupina, se pone todo el mundo en la puerta y cuando la vaya a abrir hacia adentro es imposible que salgan. Las normativas internacionales dicen que a partir de 30 personas, ¿verdad?, deben de abrir hacia afuera. Pues yo creo que no pasaron 24 horas y ya le había cambiado la puerta, el giro hacia afuera. Muchas veces se hace por desconocimiento. Correcto. ¿En verdad? Entonces, ese tipo de cosas, no sé, a la gente le dice, mira, el llavero, cuando tú le das a abrir al vehículo, o ahora que ya te acercas al vehículo, a algunos vehículos, y ellos abren, solamente que te abra la puerta del conductor, porque tú necesitas que te abra las 4 puertas, si puede haber una persona del otro lado. Y eso se puede, claro, eso tú nada más le tienes que cambiar la programación al vehículo y lo pones así, y te evitas un posible problema. Y cuando tú te montas, le das a abrir para que se monte el resto de la gente, pero cuando tú andes solo, puede haber una persona oculta del otro lado y tú no te das cuenta. Entonces sí es verdad que uno tiene, digamos, un instinto para detectar posibles riesgos que obviamente te lo da pues la cantidad de casos que has visto, la cantidad de cosas que escuchas, la cantidad de conversaciones que tienes con colegas que te cuentan cosas que obviamente la mayoría de la gente pues no tiene acceso a toda esa información, ¿no? O sea, que digamos que tu conocimiento general lo que te permite es poder anticiparte a más situaciones producto de tu conocimiento. Sí, correcto. No necesariamente preocuparte. Exacto. Sí, y no quiero dejar pasar por alto, y tú me corriges, creo que tu hija mayor se fue a vivir fuera. Sí. Y en un contexto como ese, tú como papá, experto en seguridad, y para cualquier persona que en Dominicana es muy asiduo que se vayan los hijos a vivir al exterior, sí, ¿cuáles serían esos 5 elementos básicos que tú como papá recomienda para temas de seguridad que debe tener una familia en cuenta? Lo primero, y que quizá todo el mundo lo debería hacer independientemente de qué tan... Es que tú tengas el canal de comunicación abierto con tu hija. O sea,
Y cuando digo el canal de comunicación O abierto... sea, ¿a qué te refieres para entender un poco más? Bueno, desde que son muy pequeñas, a ti tu hija te puede decir algo que tú te dan deseo de decirle, pero tú estás loca. O sea, entonces tú respira, cuenta hasta 10 y le dices, explícame mejor. Tú sabes, y tratas de tener una Pero tú estás conversación. digiriendo lo que Claro, te digo. estás tratando de digerir lo que te ha dicho, ¿no? Y digo que eso es importante porque te voy a poner un ejemplo. Mi hija tiene 19 años. Yo la tengo ubicada en todo momento donde ella está. Ok. Ella sabe que yo la tengo ubicada donde ella está y ella no tiene ningún problema con eso. ¿Por qué? Primero, porque yo le respeto su privacidad. Yo hablo con ella y le pregunto dónde está. Yo no entro a ver dónde está. Jamás entro a ver dónde está porque yo le respeto su privacidad. Y ella confía también en mí en eso. Pero ella sabe también que si un día le pasa algo, yo voy a saber dónde ella está. Correcto. Entonces, volvemos a lo de antes. Lejos de para ella ser una preocupación de que papi sabe dónde yo estoy, ¿verdad? Ella dice que bueno que papi sabe dónde yo estoy. Ok. Entonces, nosotros tenemos pues muchas normas de avisa cuando llegas, avisa cuando sales, el calendario. Ella tiene los horarios de la universidad son muy variables. Todas las semanas nos pasa cuál es el horario que va a tener. Entonces, sí sabemos más o menos su ritmo de vida, el tema de hablar con extraños, Que esa formación viene antes, me imagino, ¿no? Sí, y yo, bueno, te cuento una anécdota. Ella conoció 2 amigas que tenían 2 años, vamos a decir, de relación cibernético, pero no se conocían físicamente, ¿no? Ya tú sabes que yo estaba histérico, pero... Como papá a la antigua, ¿no? Pero bueno, lo primero que le pedí, yo necesito todos los datos de tus amigas, porque el día de mañana tú no apareces y yo digo, ella andaba con 2 amigas, ¿con cuáles? No sé. Entonces yo necesito todos los datos de ella, yo necesito que desde que tú te juntes con ella, yo te voy a llamar y vamos a hablar en videollamada y tú me las presentas a las 2 y les veo la cara. Son cosas, a ver, el riesgo no se elimina, pero tú reduces riesgo, ¿no? Entonces, si alguien tuviera una mala intención o lo que sea, pues tú vas reduciendo vulnerabilidades, ¿no? No, y conoces de primera mano quién se junta con ella. Correcto. Y al final eso es lo que creo que muchas veces hace la diferencia en que tú pases por una mala experiencia o no. El que tanta vulnerabilidad ve el delincuente o el que tiene alguna mala intención en ti, o si no ve tanta vulnerabilidad, si ve que la cosa se puede complicar un poco más, pues va a ir hacia otro lado, ¿no? A mí me bromeaban cuando nació Mara, tiene 19 años ahora, y mis amigos, pues la típica broma y no sé, ¿no? Me decían, ya tú te compraste tu arma para defender a esa muchacha. Sí, es típico en dominicano. Y justo al poco tiempo yo había empezado con mi empresa, con Alerta, que era una empresa que ya existía y que junto con un grupo de accionistas la compramos. Y yo le decía, no, yo no me compro una arma, yo me compro una empresa de seguridad. Para monitorearla. Esa sí está buena. Entonces, creo que la prevención es el 80% del pleito, ¿no? Entonces, ella está consciente, estás en la calle, 0 audífonos, pendiente a tu entorno. Buenísimo eso, el tema. ¿Tú puedes explicar por qué el tema de los finos? Porque Bueno, literalmente la juventud anda. Porque te aísla completamente de tu entorno, tú no ves lo que te está pasando y así te pegas en el celular y estás escuchando una música y no sabes lo que está pasando alrededor tuyo, ¿no? Entonces, bueno, a veces uno tiene que poner las cosas en contexto. Ustedes, seguro todo el mundo vio lo que le pasó a esta chica ucraniana en un autobús, o en el metro, creo que era, que la apuñalaron. Sí. La realidad es que ¿por qué eso es noticia? Eso es noticia porque no sucede. O sea, porque no sucede frecuentemente. Entonces no se trata de decir, mira, que te puede pasar eso. Tampoco es eso. Pero sí el tema de decir te pueden robar el celular, te pueden coger algo de tu mochila, te puede pasar algo desagradable con alguien. Te puede chocar un auto. Tienes que estar pendiente a tu entorno. Y yo siempre digo que no subestimes tu instinto. No lo subestimes nunca. Nunca. A veces uno puede ir caminando por la calle y ve una persona medio rara y dice, no, eso son cosas mías. No. Hazle caso a tu instinto. Cruza la calle, cruza la acera. Que no pasa nada, ¿no? Camina por la otra calle, no pasa nada. Y muy probablemente eso haga que no pases por un momento desagradable. Vamos a ponerlo así, porque bueno, llegar a extremos como el ejemplo que puse, pues obviamente no es tampoco frecuente que eso pase. No, y la idea es que no es que tú andes en una paranoia, ¿no? Correcto. Así es. Claro. La seguridad familiar y personal, y sobre todo los que son padres, tienen una preocupación. O sea, es preocupante, pero muchas veces no sabemos cómo proteger y cómo tener una seguridad. ¿Cuáles son esos elementos básicos que hacen que una casa sea segura en el 2026? Bueno, en una casa y cuidar el entorno familiar, ¿no?
yo creo que sigue siendo un elemento muy importante del sistema de alarma. El sistema de alarma no es tan chulo, podríamos decirlo, ¿no? Y por eso no lo adopta tanto la gente. La gente se va más por cámaras, porque yo se la enseño a todo el mundo, veo lo que está pasando. Pero las cámaras, en la mayoría de los casos, son reactivas, no son preventivas, ¿no? Un sistema de alarma para que tú te vayas a dormir. Yo siempre he dicho que el sistema de alarma... En la casa donde nosotros vivimos, voy a hacer este paréntesis, nosotros tenemos unos 22 años. Tiene alarma desde el primer día. Sí, desde que compraste la empresa. Nunca ha habido un intento de robo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que si no tuviésemos alarma, no hubiese sido. O posiblemente nadie ha querido porque sabe que hay. Puede ser. Sería muy también terrible que un ladrón se quiera meter en la casa del dueño de... Y si pasara yo no lo diría, ¿verdad? No, pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando tú pones un sistema de seguridad, tú dices, bueno, eso es para cuando roben. No. Eso es para dormir tranquilo todos los días. Interesante. Ok, eso es para dormir tranquilo todos los días. O sea, yo activo mi sistema de alarma y yo estoy 100% seguro que no me voy a despertar y me voy a encontrar un delincuente en el pasillo. Yo sé que el sistema se va a activar y me voy a enterar antes de que esa persona ponga un pie en la casa. Okay. Entonces, ese beneficio de tenerlo me lo da todos los días. Todos los días yo puedo dormir con esa sensación de tranquilidad. Okay. Con esa sensación de tranquilidad de que si yo estoy fuera de la ciudad, mi familia pone la alarma y yo me voy a enterar si pasa algo a cualquier hora. Okay. Igual que ellos. Entonces, y eso cuando estás dentro de la casa. Obviamente cuando estás fuera, pues sigue siendo interesante, pero ya no está protegiendo a las personas, está protegiendo cosas que son materiales, ¿no? Correcto. Y creo que ese es el beneficio de la seguridad. El beneficio de la seguridad es como tú tener un seguro médico. Tú dices, bueno, ojalá nunca lo use, pero sabes que lo tienes ahí. Entonces, esa tranquilidad que tú tienes, ese beneficio de esa seguridad, de esa tranquilidad, lo tienes todos los días de tu vida. No es cuando sucede el hecho. Tú lo tienes, esa sensación la tienes todos los días, ¿no? Entonces, yo empezaría con la alarma para volver a la pregunta. Creo que es lo fundamental. Creo que es importante conocer los riesgos de tu casa, el entorno, las entradas y salidas del hogar. Es de los puntos más vulnerables. Cómo entro, cómo salgo. Enseñemos a la gente, ¿no? Bueno, en mi casa yo no tenemos llaves. Todo es con claves y con huellas. Pero bueno, cuando tienes llaves, pues no esperes estar en el frente de tu casa a buscar, sobre todo las mujeres que tienen la cartera llena de cosas, ¿verdad? Y que siempre se pierden. Comienzan y abren este macuto justamente al frente de la puerta. Exacto, y no empieces a buscar justo cuando vas a entrar. Ya previamente, cuando tú ya estés llegando, ya ten la llave en tu casa. O sea, limita el tiempo, limítale la ventana de oportunidad a los delincuentes, ¿no? Entonces, las entradas y salidas son súper importantes. Si hay un portón para entrar a tu casa o a tu residencial, cómo está instalado ese portón. Asegurémonos de cuando hemos entrado que se cierre antes de yo bajarme del vehículo. Igual cuando me voy, asegurémonos, salgo, le doy a cerrar y asegurémonos de que esté completamente cerrado antes de yo emprender la marcha. Las brechas de oportunidad, se trata aquí de al final reducir la posibilidad de que algo suceda, ¿no? Y el tiempo en ese tipo de cosas es fundamental, ¿no? Las cámaras yo lo vería ya como un segundo plano. Nosotros vendemos muchos sistemas de cámaras, pero creo que a cualquier persona que le tendría que dar un consejo es, si tienes que decidir entre cámaras o alarma, empieza por la alarma y luego si quieres pones cámaras. Siguiendo en ese punto de seguridad del hogar, ¿qué recomiendas más? ¿Las llaves cerraduras electrónicas o las mecánicas manuales como ya conocemos? Si no lo vas a hacer bien, quédate con las manuales. Ok, y digo si no lo vas a hacer bien porque al final es un elemento electrónico que si lo compraste en Amazon y lo instalaste y sin prever nada con respecto a seguridad, puede ser fácilmente hackeable, ¿no? Entonces yo diría que siempre en cualquier tema que tenga que ver con un elemento de seguridad que busquen no solamente profesionales, sino profesionales reputados, que hay muchos en el país. Y una empresa que te respalde también. Y empresas reputadas, porque hay muchos casos de malas instalaciones, volvemos a lo de antes, muchas veces por desconocimiento y muchas veces que también se ha demostrado
por interés, ¿no? de hacer algo después, ¿no? Cámaras hackeables, cámaras que no le ponen ni la clave, cámaras que yo te doy la clave a ti, pero me quedo con una para yo ver lo que está pasando, alarmas igual, cerraduras electrónicas que lo conectaste al Wi-Fi de la casa y la clave del Wi-Fi de la casa es la misma que te entregó la compañía telefónica cuando te puso el router. En fin, muchas vulnerabilidades. Hablaba antes de los portones. Todos los portones de apertura y cierre de las casas tienen unos sensores para evitar que si el vehículo está en medio, pues la puerta cierre, ¿no? Esos sensores pueden verlo en cualquier sitio, ¿no? Van a ver que muchos de ellos están puestos afuera y deben de estar adentro, dentro del área protegida, digamos. ¿Por qué? Porque esos sensores, cuando tú los tapas, la puerta abre, pero no cierra. No cierra para evitar golpear algo que esté en medio. Entonces, un delincuente solamente tiene que ir a poner un papelito y esperar. Cuando tú llegas, se va a abrir el portón y cuando tú le vas a cerrar, no se va a cerrar. ¿Qué es lo natural que hagas? Desmontarte del vehículo a ver por qué no cierra. Y ahí te está esperando el delincuente, ¿no? Entonces, a veces tú le dices eso a las personas, y me ha tocado hablar con instaladores, y cambian la manera de hacer las cosas, porque ni lo sabían. Okay. Entonces dicen, wow, pues yo no sabía, es verdad, eso que muchas cosas son por ignorancia, ¿no? Claro, entonces por eso digo que en todo aquello que tenga que ver con seguridad, que busquen gente que les pueda asesorar en ese aspecto y que hagan las cosas de manera adecuada. Si vas a instalar algo electrónico para que abra la puerta de tu casa, asegúrate de que lo haya hecho un profesional. Sí, tú decías, Aitor, no lo quiero dejar pasar por alto. Para las personas que ya tienen cámara instalada, que se le hizo una empresa X o un amigo o un colega, y la gente que va a instalar, con el tema, porque lo conoces tú y lo conozco yo porque sabemos, ¿cómo yo garantizo que el instalador no se quedó con acceso a mi sistema de cámara? Mira, nosotros hacemos auditorías de ese tipo, sobre todo para empresas, no tanto para casas. Algunas personas también nos han contratado para su casa, para auditar todos esos sistemas y cómo está. Porque no hay una única respuesta, porque hay diferentes formas de hacerlo, incluso dependiendo del fabricante del producto. Hay accesos que tú no los ves. O sea, el grabador tiene una serie de usuarios y password, pero hay otros accesos a través de la nube que no quedan registrados en el grabador. Entonces, para fines de usuario es un poco difícil el poder... O sea, un usuario común es difícil que sepa. Es poderlo determinar, es correcto. Sí. Ok. Mira, hablamos siempre de seguridad en este mundo, todo el tema de automatización, tú lo decías bastante claro y hemos avanzado bastante. ¿Hasta qué nivel la tecnología, y justamente con ese nivel de avance, representa que estamos más seguros o más vulnerables? Pues bueno, se parece un poco a lo que decía de la cerradura, ¿no? Yo creo que la tecnología mal utilizada nos vuelve más vulnerables que seguros. Okay. Ejemplos muy básicos. Un hotel puede tener cámaras en los pasillos, ¿verdad? Por ejemplo, en las áreas comunes, para garantizar ciertos niveles de seguridad a sus huéspedes. Pero si al final esa tecnología se instaló mal y quien tiene acceso a ellas, y no me estoy inventando nada, aquí en un caso muy famoso en un centro comercial que asaltaron un banco, se supo que los delincuentes tenían acceso a las cámaras. Entonces, a las cámaras del centro comercial, no de la sucursal bancaria. Pero ahí ellos sabían pues todo el movimiento y todo lo que pasaba, etcétera, y pudieron actuar, ¿no? y cometer el delito. Pues imagínate que en un hotel tengan acceso los delincuentes y empiecen a extorsionar pues, los posibles huéspedes que vayan al hotel porque tienen imágenes sensibles o lo que fuera, ¿no? Algo que lo implementaste por un tema de seguridad se convierte en algo inseguro, ¿no? Entonces, eso creo que es uno de los riesgos de utilizar mal la tecnología. El que algo que cree, y eso sí que es peligroso. Eso es lo que conocemos como falsa percepción de seguridad, que es peor que estar inseguro. Porque no hay nada peor que tú creer que estás seguro y no estarlo. Sí, porque no vas a hacer ningún movimiento para asegurarte, porque estás seguro en tu cabeza, ¿no? Correcto. Eso es como llevé a arreglar los frenos de mi vehículo y me dijeron que ya todo está perfecto y realmente no los arreglaron. Eso es peor que tú saber que los frenos tienen problemas. Correcto. Si los frenos tienen problemas, tú andas con tomarás cuidado, medidas, ¿no? O sea, interesante. En una publicación reciente hablaste de cómo las organizaciones reaccionan en vez de integrar inteligentemente su sistema. ¿El problema ahora mismo es la falta de acción o los sistemas como sí? Mira, yo creo que ahora mismo la tecnología es abrumadora. Hay muchos sistemas, hay muchas cosas que se pueden hacer, muchísimas, ¿no? Y en las organizaciones, cuanto más grandes son, más tecnologías implementan, y lo que se ha vuelto caótico es administrar toda esa tecnología. Es lo que se ha vuelto
complejo y difícil, ¿no? Es tener instalaciones de más de 1000 cámaras y no enterarte cuando una cámara no se está viendo. Okay. Es no tener sistemas integrados donde yo los pueda administrar todos en una plataforma y que sean sistemas que estén dispersos, uno para las cámaras, otro para el sistema de incendio, otro para el sistema de control de acceso, y los sistemas completamente aislados y separados. Primero, no te permiten tener una administración eficiente de que el sistema esté funcionando bien en todo momento, y lo otro, pierdes oportunidad de que los sistemas interactúen entre ellos, ¿no? De que puedas, cuando una persona tiene un acceso no autorizado a una puerta o un intento de acceso que no se le autoriza, que puedas ver en tiempo real la cámara y que esa cámara funcione, que esté funcionando en ese momento, ¿no? Que puedas ver esa cámara y que puedas tomar acciones inmediatas entre todos los sistemas coexistiendo. Creo que ese es el nuevo reto de las grandes organizaciones. Ya me parece que el reto, sí, y eso siempre van a seguir existiendo nuevas tecnologías, pero yo creo que hoy en día el gran reto no es qué tan buena resolución tiene una cámara o la inteligencia artificial que pueda tener esa cámara, sino qué tan caótico es administrar un nuevo sistema cuando lo meto dentro de todo lo que yo ya tengo. Y creo que el gran reto que tienen las organizaciones es que lleguen a tener sistemas que coexistan para sacarle el máximo provecho y para poderlos tener siempre operativos. Interesante. Abrumador. Carmen, yo estaba feliz, pero Carmen, que no tiene tanto de cámara, ¿verdad? Tantos sistemas uno con otro, integrarlo, y creo que le pasa a la mayoría de personas. Entonces, Aitor, después de tú investigar tantos accidentes, tantas vulnerabilidades, en tu experiencia, ¿entiende que esa mayoría de incidentes que te ha tocado investigar realmente se pudieron prevenir? Sí. ¿Cuáles son esos errores más comunes? Yo diría categóricamente que sí, pero quiero hacer una... Corchete ahí. Sí. No, lo que estoy diciendo no necesariamente es malo. Okay. Es malo cuando no hemos tomado las previsiones oportunas en términos de normativas, en términos de buenas prácticas, en términos de asesorarnos de profesionales. Pero no hay que olvidar que la mayoría de normativas de seguridad nacen, y voy a coger un ejemplo, NFPA en Estados Unidos, de normativa de protección contra incendios, nacen precisamente de analizar los hechos sucedidos. Okay. Y por eso todas esas normativas cada 1 o 2 años se actualizan. Primero porque se detectan cosas que antes no sabíamos, porque la conducta propia del ser humano ha cambiado, porque antes en una casa con un tomacorriente por una lámpara era suficiente. Y un perrito que ladrara. Y hoy conectamos 800 cosas a ese mismo tomacorriente de esa casa de hace 30 años y eso genera sobrecarga en los circuitos, etcétera. Entonces, bueno, se van renovando, ¿no? Entonces, pero yo sí creo que la mayoría de los hechos, como dicen, ¿verdad? 2020, para atrás todo el mundo vemos 2020. Pero yo creo que la mayoría de los hechos, no me atrevo a decir todos, pero yo diría que la gran mayoría de los hechos pudieron haberse sido evitados si se hubiesen seguido las normas de precaución que ya están escritas y que están definidas. Sí, esa es la realidad. No, y también lo vemos en seguridad, y la comunidad de prevencionistas, yo sé también que le hace mucho hincapié. Cuando hablamos de seguridad industrial y seguridad y salud en el trabajo, vemos que en el 99% de los casos realmente el accidente se pudo prevenir porque hubo un error humano, que me imagino también pasa en la seguridad física, que hubo alguna debilidad o algo que dejamos de hacer que abrió esa ventana de vulnerabilidad, ¿no? a esa persona. Sí, correcto. Desde algo tan sencillo como dejar los mismos passwords que tienen los equipos de fábrica, que eso es mucho más común de lo que o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6, o el apellido de la familia. Exacto, el apellido. O el nombre de la perra. O la fecha de nacimiento, exacto. Sí. Oye, te está poniendo algún ejemplo. La IA de ella. Sí. No, y hay mucha gente que le abruma mucho todo este tema de las claves y el uso de las claves. Y ahora son 8 dígitos y ahora los caracteres especiales. Sí, porque ahora es increíble, Héctor. ¿Qué tú recomiendas? Y te lo digo aquí de verdad, hasta como usuario. Uno a veces tiene 7, 8, 9, 10 plataformas que uno tiene que loguearse. Sí. Y ahora todas están pidiendo que le ponga un signo, que le ponga un número. Y las recomendaciones de los expertos que trabajan en temas de ciberseguridad es que no sean iguales. Que no le ponga la que no sean iguales, que no la almacene en la computadora, que no la escriba de forma visible. Pero hace sentido, porque ahora hay aplicaciones que sí, por ahí lo que quiero saber, ¿qué tú recomiendas? ¿Qué tan seguro es eso? Yo creo que lo más importante es el tema de las aplicaciones. Yo creo que las aplicaciones que gestionan contraseñas, sí, están encriptadas, tienen unos niveles de seguridad.
Insisto, nada es 100% invulnerable. Okay. Mi práctica, yo utilizo esas aplicaciones para el 90% de mis contraseñas, que las generan automáticamente, esas aplicaciones. Y los sitios más vulnerables, yo utilizo contraseñas que la cambio con ciertas... Los que son de más... Para ti, de mayor riesgo. Que me generan más impacto, ¿no? Okay. Si a mí me hackean el Instagram, no pasa nada. Okay. Hay otras personas que viven del Instagram, bueno, ¿no? Entonces, los niveles de seguridad que tengo que tener yo no son lo mismo. De otras personas, ¿no? Entonces, yo mi Instagram, bueno, pues lo tengo ahí con una clave que se me genera automáticamente y yo ni sé cuál es. El día que la tengo que recuperar, tengo los mecanismos para recuperarlo. La doble verificación también es muy importante. Es uno de los pasos muy, muy importantes. Y al final, lo que digo, al final es ponerle barreras y ponerle brechas al que tiene intenciones delictivas. Y conocer tu riesgo, o sea, conocer realmente dónde está tu riesgo. Mi riesgo es que me hackeen Instagram. Bueno, el que me hackee Instagram a mí, pues tratará de hacer algo, contactar amigos o lo que sea, pero no me genera tanto daño como una persona, como decíamos, ¿no? Pues que tiene una fuente de generación de ingresos importante a través de su Instagram. Entonces, en base a eso, pues tú tomas las medidas que son, ¿no? Un hackeador de Instagram, por llamarlo así, profesional, no va a invertir tiempo en mí. Lo va a invertir en una persona que le genere rentabilidad. Que él pueda luego decirle, mira, yo lo tengo. Si tú lo quieres, son tantos, porque el mío se lo pueden quedar. Exacto, sí, eso es. Yo puedo abrir otro sin problema. Eso es, no, a mí hay gente que me dice mucho el tema de las aplicaciones de Google, Waze, Google Maps, Waze, etcétera. No, que entonces saben tu localización, etcétera. Pero mira, o sea, yo no soy un primer mandatario, no soy un delincuente buscado, a mí me aporta mucho más valor utilizar Google Maps, que me recomiende los sitios donde ir, que el riesgo en el que me pone. Eso no quiere decir que yo no utilice mis claves y todo lo demás. Pero yo no soy un target para ese y entonces es importante tú conocer en qué tú puedes... ¿Qué nivel de riesgo tú tienes? ¿Qué nivel de riesgo? Porque tú acabas de dar un dato sumamente importante. Yo tengo amigos y colegas y me pasa lo mismo que tú dices. Y recuerda, no le des acceso a tal vaina, no le des acceso a Google, no le des acceso a tal vaina, porque al final te buscan y te llueven y digo, pero ¿quién te está buscando? O sea, ¿qué tan importante eres tú para que alguien ande detrás de ti? Que invierta millones en tecnología para encontrar. Claro, y luego hay otra cosa, eso lo aprendí, yo creo que fue el primer curso que cogí de sistemas de detección de alarmas. Un instructor que después tuvo una relación muy larga con él de amistad, que falleció, Carlos Guzmán, en una de sus primeras intervenciones dijo que los latinoamericanos creemos que ponemos una alarma y ya, todo lo demás... y no es así, porque él dice, esto pasa con los latinoamericanos. Todos los latinoamericanos tienen en la entrada de la casa un sitio donde pone todas las llaves. La del carro, la de el armario, y no solamente pone la llave, sino que le compra un tag que dice de dónde es la llave. Correcto, claro. por supuesto. Para ponérsela... Porque están organizados. Para que los ladrones encuentren la puerta más rápido. Para ponérsela fácil al delincuente. Para que se vaya. Entonces, todas esas conductas, no hay alarma que funcione, porque si el tipo abre la puerta, se dispara la alarma, ve la llave y dice, jipeta blanca. Él no tiene ni que averiguar de qué vehículo es la llave. O sea, la idea es para que se vaya rápido, Aitor, para que no coja lucha. Entonces nos enfocamos mucho en tecnología, pero la conducta que tenemos ante la seguridad, eso es vital. Eso es vital. O sea, dinero en efectivo hoy en día, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay gente que...? Sí, pero no al extremo como una amiga que yo tengo que en los peajes tiene que pedirle prestado. ¿Cuál será? No la conozco. No, pero yo sé que es un tema, y por eso decía antes que hay muchas cosas que tienen que ver, que son generacionales, ¿no? Son generacionales. Mi hija puede irse de viaje sin un dólar en los bolsillos. O sea, que a ti que tú en tu cabeza no lo... Yo por lo menos me tengo que llevar algo. Aunque sea $200. Pero si tú hablas con mi papá viajaba, todo lo que él necesitaba se lo llevaba. Todo lo que él necesitaba y por si pasara algo también. Como que no se pueden hacer transferencias, tú sabes. Entonces, es verdad que la conducta ha ido cambiando, ¿no? Pero no tentemos al riesgo. No creamos que porque tenemos una alarma hay cosas que ya las dejamos de hacer. O porque tenemos cámara, o porque tenemos... No. Lo más importante es la conducta que nosotros como seres humanos y las organizaciones, por eso invierten tanto, o deberían invertir tanto, en capacitación. En la conciencia, ¿no? En concientizar a los empleados, porque al final
como bien tú lo dijiste, la mayoría de los hechos que suceden, hubo un fallo humano. Y ese fallo humano, en un gran porcentaje, es porque ese ser humano no se le capacitó y no se le entrenó. Hay otros que no. Hay otros que se le dice todo, sabemos, se le entrena todo y después hacen lo que quieren y suceden las cosas, ¿no? Pero muchas veces por falta de conocimiento. Sí, esa es la realidad. Y abordando un poco más el tema de seguridad país y cultura preventiva, con tu experiencia con asociaciones como ADESE, ¿cómo ves la evolución de la seguridad física en República Dominicana en los últimos años? Se han dado pasos interesantes. Yo creo que nosotros necesitamos sí o sí una ley de seguridad privada. No tenemos ley de seguridad privada y eso hace que el marco regulatorio de las empresas que brindan servicios sea muy, muy laxo. No hay muchas penalidades, como yo exponía una vez frente a algunos legisladores que hablábamos del tema. Decían, no, pero está la ley de armas para si hay un mal uso de las armas, está la ley de lavado de activos para está la ley de privacidad de datos, está la ley de... Pero no dejan de ser reactivos. Ok, ninguna de esas leyes son preventivas. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros ahora mismo en Alerta tenemos una central de monitoreo de alarmas. En esa central de monitoreo de alarmas, con más de 3,000 clientes activos hoy en día, nosotros sabemos a qué hora un cliente pone la alarma, a qué hora quita su alarma, quién la pone. Armado o desarmado, ¿no? Exacto, quién la pone, quién la quita, cuáles son los horarios, cómo se manejan, etcétera, ¿no? Si yo tengo personal desleal en el centro de monitoreo porque no he hecho las previsiones para que ese personal sea depurado, entrenado adecuadamente, podría haber filtración de información. Si yo dejo que los equipos electrónicos que ellos utilizan, algo muy básico, los puertos USB funcionen, en un pendrive se podrían llevar información sensible de nuestros clientes, ¿no? En fin, una serie de cosas. Me dirán, bueno, pero si manejas mal esa información, por la ley de privacidad de datos te podría pasar algo. Sí, pero ¿después qué sucede? No es preventivo. A mí no hay nadie hoy en día legalmente que pueda ir a auditarme la empresa a ver si es verdad que el personal que hace esa gestión yo lo entreno adecuadamente. Nosotros lo hacemos porque nosotros no... Por un asunto de integridad y son parte de tu principio, ¿no? Queremos hacerlo y siempre miramos a estándares internacionales para llevar las buenas prácticas, ¿no? Pero la realidad es que una empresa que no quisiera hacerlo, no lo hace. Entonces es un riesgo, ¿no? Entonces necesitamos una ley que regule ese tipo de cosas, que regule cómo se utilizan las armas en el caso de los vigilantes armados y que regule esa actividad que es transversal a toda la economía del país. Nosotros no podemos hablar de crecimiento de turismo y hemos visto 1000 ejemplos donde por temas de inseguridad el turismo en diferentes mercados y en diferentes países se cae. A nosotros ya nos pasó en el 2019 con el tema de la intoxicación por alcohol de turistas y como ese año y el siguiente sufrimos mucho en tema de turismo. Minería, no podemos hablar de transportar oro si no tenemos estándares de seguridad altos. En fin, yo creo que hub logístico estamos hablando también. Ya se anunció incluso. República Dominicana un hub logístico. Entonces, y la seguridad privada es imprescindible en cualquier sociedad avanzada. La seguridad privada es fundamental porque el Estado no alcanza para todo, no da para todo, ¿no? El ejército y la policía tienen sus funciones específicas, pero la seguridad privada va donde ellos no llegan. Correcto. Hay que ayudarlo. Aitor, para ti es bien conocido como dueño de una empresa que hace instalaciones de alarmas, sistemas de seguridad y demás, que hay gente que te la pide simplemente porque entiende, mira, ponme una cámara porque la quiero, por si algún día alguien me roba. Entonces, en ese sentido, ¿qué diferencia hay entre una empresa que instala seguridad y una empresa que realmente tiene una gestión integral de la seguridad? O sea, ¿cuáles son esos elementos diferenciadores? Mira, yo creo que el primer elemento diferenciador es que somos consultores y somos asesores, ¿no? Yo diría que es el primer elemento diferenciador. ¿Cuál es la gran diferencia? A mí me gusta hacer muchas analogías con otras profesiones que tal vez la gente las entiende mejor. O sea, tú no vas a un médico y le dices, mira, yo necesito que tú me operes del apéndice. O sea, tú vas donde el médico a que te chequee y que te evalúe y él te dirá qué es lo que hay que hacer. Después tú le harás caso o no. Pero el médico te va a hacer un diagnóstico, ¿no? Entonces nosotros lo primero que hacemos es un diagnóstico. O sea, hay personas que nosotros le hemos cambiado completamente lo que ellos querían hacer, obviamente justificándolo y diciéndole el porqué de lo que querían hacer y han cambiado completamente. Y a veces... Sin que eso se refiera a más dinero. Eso era lo que iba a decir. Y a veces incluso
ahorrando dinero. Exacto. Ok, porque, y recuerdo un caso de un amigo que quería poner cámaras en una casa que tenía en Jarabacoa y yo le dije, pero ¿y qué tú vas a hacer con las cámaras? ¿Vas a estar viéndolas todo el día? Una casa que él va de vez en cuando, o sea, ni siquiera vive allá. O es para cuando te roben todo lo de la casa, que tú veas la cámara y tú digas, pero mira cómo fue que me robaron. O realmente tú quieres tener algo que te alerte cuando va a pasar y que reacciones. Y al final acabó poniendo un sistema de alarmas, acabó poniendo algunas cámaras, no todas las que él tenía pensadas, y el presupuesto fue menor incluso que lo que él quizá tenía pensado en un momento, ¿no? Entonces yo diría que ese es el primer punto. El segundo punto, importantísimo, es que las empresas que tienen este nivel de responsabilidad hacen un trabajo de formación y de depuración con las personas que al final ejecutan. Yo puedo hacer un diseño espectacular si después el técnico que va a ejecutar el trabajo lo hace como él quiere y no tiene las previsiones que estamos hablando de todos los temas de seguridad, pues no va a funcionar. Entonces es importante también esa parte del personal capacitado y que tenga las competencias tanto profesionales como éticas para llevar a cabo un trabajo que al final lo que busca es proteger la seguridad. Yo diría que esos son los dos principales ejes. El que se entienda que hay una responsabilidad ética en nuestro trabajo y que esa tiene que estar tanto en el personal como a la hora de hacer negocios. No es solamente vender, como un médico que se respeta no te operaría porque tú se lo digas si él cree que no lo necesitas, ¿no? Entonces creo que esos serían los dos ejes. Hay un tema de criterio, ¿no? Hay un tema de criterio importante. Sí, correcto. La verdad que es mucho lo que tienen que manejar. ¿Qué tan preparadas están las empresas dominicanas? Vamos a las MIPYME, porque ya las empresas grandes ya tienen otro dictamen. Aunque se cuecen ahí. Sí, también. Ok, sí. En general, ¿qué tan preparadas están para proteger su activo, su información, pero también su gente? Creo que descansa mucho en la responsabilidad de cada empresario, podríamos decir. No tanto en regulaciones del país, que son también muy, muy ligeras, ¿no? En ese aspecto. Pero creo que se va ganando conciencia. Y yo creo que un gran diferenciador... al final la inversión en seguridad siempre se ha visto como un gasto, no como una inversión, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cierto, y nos pasa, cada vez que hay un caso sonado en la prensa de que algo sucedió, se nos disparan la cantidad de peticiones de ventas porque la gente lo empieza a ver, ¿no? Pero un gran diferenciador que creo que está sucediendo hoy en día para el cual se justifiquen mejor las inversiones en seguridad es que ya los elementos de seguridad no solamente son de seguridad. Se enganchan con la operación del negocio, ¿no? Cuando las cámaras no son solamente para seguridad, sino que también te sirven en la operatividad del negocio, porque te pueden detectar cuando entra una persona que tú lo consideras un cliente VIP, por ejemplo, o cuando te puede ayudar incluso en los procesos de producción, en medir los tiempos de fila, por ejemplo, cuánto tiempo dura una persona en la cola y te ayuda a mejorar el negocio, pues esa cámara empieza a ser más interesante. Cuando tú puedes hacer temas de biomarketing, por ejemplo, de decir que ya nos pasó en una tienda que tú conoces bien, donde pusimos un demo de biomarketing. ¿Qué es lo que hacía la cámara con esa inteligencia artificial de biomarketing? Que te perfilaba a los clientes, ¿no? Te perfilaba y decía, bueno, en este rango horario, el 70% de las personas que entraron fueron hombres, rangos de edades, etcétera, ¿no? Y eso que les ayuda a ellos, pues, a saber cuál es su público objetivo y a tener ofertas dirigidas a ese público objetivo, ¿no? Cuando montamos el demo, algo bien curioso que pasó es que estamos mostrando en la reunión los resultados del demo, ¿no? Y en el demo daba, no recuerdo exactamente los números, pero que la mayoría de las personas, un 65% de las personas que habían entrado, eran hombres. Y el resto mujeres. Y enseguida una persona en la reunión dijo, no, eso está mal, porque en esta tienda la mayoría de las personas que vienen son mujeres. Y claro, nosotros nos miramos todos y dijimos, no puede ser que tú hayas fallado en el demo, ¿verdad? Entonces, pero ellos mismos se respondieron la pregunta, ¿en qué puerta está puesta? Pues tenía varias puertas de entrada y dijimos, en tal puerta, en tal sitio. Y dijeron, es que en esa puerta está el parqueo de motores.
Los delivery. Entonces, la mayoría de las personas que usan que motor, usan motor evidente. son hombres. Entonces, por esa puerta en particular, a pesar de que en la tienda la mayoría de las personas que van son mujeres, por esa puerta en particular, sí es verdad que son hombres. Y ellos mismos empezaron a decir, ya sabemos, si vamos a poner publicidad de maquillaje y de cosmética, no es en esa puerta. O sea, mira qué bien. En esa puerta lo que tenemos que tener es publicidad de herramientas, ¿verdad? Entonces, ellos mismos, gracias a Dios, se contestaron, ¿verdad? Y yo... Y tú, la cámara sirve. Funcionó, ¿verdad? Y de hecho estamos desarrollando ese proyecto para todas las tiendas de esa cadena hoy en día, ¿no? Entonces, como las cámaras que hasta ahora solamente se utilizaban para temas de seguridad, se les saca provecho en otras áreas, es lo que lo ha vuelto más interesante. Aitor, tú como un líder de una empresa de seguridad tecnológica con muchísimo tiempo de experiencia, ¿qué has aprendido del tema de liderazgo en momentos de crisis y de incidentes, de donde hay que tomar decisiones con premura, ¿no? Sí, la preparación lo es todo. Creo que se pierde mucho tiempo cuando no se tienen bien establecidas las cosas. Se pierde mucho tiempo determinando quién es que tiene que tomar la decisión. Nadie se atreve en momentos de crisis. Entonces eso tiene que estar claramente definido. Tiene que estar claramente definido qué se hace y quién lo hace cuando suceda. Vamos a trabajar para que no suceda. Y hacemos todo lo que hay que hacer para que no suceda. Pero el qué hacemos cuando suceda, eso es vital. ¿No? Que eso es vital. Y cómo te preparas para ese momento es vital. Y me voy al ejemplo que hablamos de mi hija. Con las amigas que conoció, ¿verdad? ¿Cómo te preparas para en caso de que suceda? O sea, ¿qué pasa si de repente mi hija no aparece? Correcto. ¿Qué hago? A veces le huimos a ese pensamiento y decimos, no. Como papá, un poco ay, no me difícil. ponga a pensar en eso. Ay, mi muchachita, ¿tú te imaginas? Pero hay que hacerlo. O sea, mi hija menor tiene 13 años, ya no es tan pequeña. Pero ella sabe lo que tiene que hacer si en el colegio pasa algo. Ella sabe a quién tiene que llamar, ella sabe dónde tiene que ir, ella sabe en la casa por igual. O sea, ella sabe lo que tiene que hacer. Y vuelvo y digo, eso te da, lejos de preocuparte, te da tranquilidad. Porque lo que sí es terrible es cuando nadie sabe qué hacer. Y entonces llevemos eso a las organizaciones. Cuando pasa un hecho, un incendio que nadie estaba esperando, una explosión, un tema en ciberseguridad pasa mucho y esos casos se callan mucho porque hay un tema de un riesgo reputacional que la gente... Pasa más de lo que la gente cree. La gente no está dispuesta a correr, pasa muchísimo, ¿no? Pero servidores hackeados y que no puedo operar el negocio porque el backup que hacía lo guardaba en el mismo servidor que me hackearon. Ok, entonces, porque nadie piensa en qué puede suceder. Y la verdad que muchas de las medidas son muy sencillas. Sí. Muy sencillas. Y a veces no tienen tema de dinero, ¿no? A veces no. Y a veces son muy sencillas las soluciones que tú puedes implementar. Yo siempre digo que a veces, y esto es muy dominicano, que queremos el 100% de las cosas. Y a veces no es así. O sea, a veces tú tienes que decir, bueno, yo no puedo hacer el 100% de las cosas, pero puedo hacer el 80%. Haz el 80%. Que tal vez dentro de un año puedes llegar al 90%, después puedes llegar al 95%, después al 100%. Pero hay gente que cree que si no llega al 100% es como si no hizo nada. Claro que hiciste un montón de cosas porque puedes reducir el riesgo. Al final esto se trata de reducir el riesgo y de reducir el impacto en caso de que suceda, que son las dos vertientes, ¿no? ¿Cómo hago que un almacén no se incendie? Bueno, ahí hay 1000 formas de hacerlo. Pero también te tienes que preguntar, ¿y si se incendia? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo sofoco en el menor tiempo posible? ¿Qué hago con las personas? ¿Qué hago con la mercancía? Tengo un seguro. O sea, los seguros no existirían si el riesgo cero existiera. No fuera negocio. No, exacto. Entonces, pero tú tienes que trabajar en una labor preventiva. Es como la gente que fuma, bebe, no hace ejercicio. Tiene un buen seguro. Y te dice, como quiera me voy a morir. Sí, pero no ayude a la muerte. O sea, no adelante. No, ¿verdad? No. O sea, y ninguno somos perfectos, ¿ok? Y todos tendremos algo que hacemos mal, ¿no? Pero la excusa de decir, que como quiera va a pasar. Pero sabrá Dios. Mira, fulano. Él va al gimnasio y todo, él tiene un infarto. Al final, estos son... Exacto, pero al final estos son estadísticas. O sea, son estadísticas, son números, son causalidades, no casualidades. Entonces,
juega lo menos número posible de esa lotería de que te salga mal, ¿no? Y te puede salir mal de todas maneras. Pero reduce el riesgo, reduce las probabilidades de que suceda, ¿no? Eso. Hay que ayudarlo. A mí me parece un mensaje muy valioso, tanto para las familias como para los empresarios. Sí, así es. Carmen, antes de tu pregunta Sí, final. porque veo que el tiempo se Sí, fue el tiempo así se fue como- volando, Sí, sí. literalmente. Interesante. Antes de la pregunta final, Aitor, hemos sabido que muchas empresas han avanzado. Sin embargo, sabemos que todavía hay grandes retos. ¿Cómo tú ves en 10 años a la República Dominicana en materia de seguridad a nivel residencial? Bueno, yo creo que a nivel residencial, yo creo que me atrevería a decir, esto es pura percepción. Y pura percepción, bueno, considerando Basado en la información que tengo de mi entorno y a lo que me dedico, ¿no? Yo entiendo que la seguridad a nivel residencial, la inseguridad a nivel residencial ha bajado. Okay. Yo creo que hay muchos más casos en la calle y que penetraciones para robar a hogares y todo eso. Como que ha bajado, yo diría que considerablemente en los últimos 10 años, me atrevería a decir, ha ido bajando la incidencia, ¿no? Pero seguimos teniendo muchos riesgos, no tanto relacionados a delincuencia, pero sí relacionados a incendios, cortocircuitos, gas, ese tipo de cosas, ¿no? Es muy raro que tú veas en casas que hay un extintor. Eso es rarísimo. No, eso es casi nulo, para no decir que no hay. A mí me llama mucho la atención también, somos muy particulares en este país. A veces uno dice eso y no, pero todos los países tienen su particularidad. Los detectores los sensores los extintores, perdón, tú vas a todos los países del mundo y puede ser el restaurante más fino y el extintor se ve. Ah, no, porque recuerda que por un tema estético no se pone. Claro, entonces, y es rojo y está marcado, aunque no Tiene pegue un con la letrero decoración, grandísimo. y tiene un letrero. Aquí los tapamos o los escondemos. Igual la ruta de evacuación. A la caja de breaker le ponemos un cuadro encima. Okay. Entonces, creo que tenemos que darle la importancia que merece a la seguridad. Un conato de incendio eléctrico que tú tumbas los breakers en un tiempo corto, se quedó en eso, en un conato. Pero si tú te pones a estar averiguando detrás de qué cuadro era que estaba la caja de breaker, porque no me acuerdo, se convierte en un incendio más fuerte, ¿no? Pasa con las cocinas también, pasa con el almacenamiento de gas, en fin, hay muy poca cultura en ese tema. Creo que la forma en que vivimos hoy en día no es la que vivíamos, como decía antes, hace 20 años. Las edificaciones, a mí me da pena a veces cuando voy a edificios, torres espectaculares, lujosas, cuando entro a donde son las áreas de los cuartos eléctricos, donde está el gas común de todo el edificio, los patinillos, y tú dices, esto es increíble. O sea, yo no sé cómo no hay una correlación entre el lujo. Percibir que el nivel de riesgo que están corriendo con tener esto así, ¿no? No sé, sitios donde están los sistemas de detección de incendios instalados y todos están con las tapas puestas. Y tú dices, ¿desde cuándo tienen eso instalado? Eso hace muchísimo, eso desde el edificio. Pero eso no va a funcionar. Esa tapa es precisamente para que no entre polvo durante en la etapa de construcción, pero después se quita para que el humo pueda entrar, que es lo que va a detectar. Si tiene la tapa, cuando se venga a disparar la alarma es cuando se haya derretido la tapa. Entonces, no sabía. Y entonces a quitarlo corriendo, ¿no? Entonces creo que todavía hay como mucha... Aquí pasan pocas cosas. Eso lo voy a resumir así, ¿no? Lo protege la Virgen. Sí, yo creo que pasan pocas cosas para el nivel de conciencia y conocimiento. De conciencia y conocimiento que tenemos con respecto a eso, y no hay más que transitar por las calles para saber de lo que estoy hablando, ¿no? De que la realidad es que tenemos muy poca cultura de seguridad y luego nos sorprendemos. Yo algunos tweets puse alguna vez donde decimos, nos sorprendemos cuando hay un accidente en un autobús lleno de turistas, ¿verdad? Pero estamos cansados de ver vehículos con las gomas lisas, estamos cansados de verlo en la calle. Nos sorprendemos cuando vemos el caso que pasó en una fábrica donde reventó el camión de gas, ¿verdad?
pero todos vemos cómo se transporta el gas en este país. O sea, nos sorprendemos cuando pasan casos como el Jet Set, donde se cae el techo, pero estamos cansados de ver edificaciones en cualquier esquina de la ciudad que se ve que es un riesgo latente. O sea, entonces nos ponemos la mano en la cabeza cuando se da el hecho, pero nos rodea todos los días, cotidianamente, y ahí no nos llama la atención. O sea, Pero lo peor de todo, fíjate que no pasa nada tampoco. sí. O sea, nos lamentamos cuando ocurrió, pero después de ahí no ocurre Bueno, nada. lo del Jet Set pasó y creo que se sometieron, ¿cuántos proyectos de ley? En las próximas semanas para que las edificaciones, 10 proyectos de ley. Pero no pasó nada. Cada senador, cada diputado sacaba uno, no se aprobó uno. O sea, no, eso... Pero además tú tienes los de reglamentaciones, el resto de 32, y tienes Sí, el sí, claro, 522-06. claro Y la que pregunta sí, es, claro ¿por qué no haces cumplir el Claro que que tienes? sí. Entonces, y no me quiero meter en un tema porque ni soy abogado, ni me interesa hacerlo, y tampoco quiero hacer juicio de valores, y quien está llamado a definir quiénes son los responsables, lo hará. Okay. Yo no me atrevería a señalar quién es el responsable. Pero se nos quiere vender la idea de que se puede caer un techo. Que eso puede pasar fortuitamente. Y eso no es así. O sea, eso lamentablemente lo siento, pero no es así. O sea, no es así, ¿no? Porque no se cae porque sí un techo. Sin un elemento. No es un mango más duro que O sea, dice. no, las Torres Gemelas sabemos por qué se cayeron. No es porque de repente un día, caramba, se cayeron. Tú sabes. Entonces, creo que nos falta entender que en la previsión está todo. Y voy a contar una anécdota que me pasó, si tengo tiempo. Sí, dale. En las oficinas de alerta, las oficinas de alerta están en un edificio que era una casa. Okay. Y mi oficina estaba en un sitio y la mudé a otro sitio dentro del edificio. No me gustaba donde estaba. Pero un asunto estético, no nada de... Sí, no me gustaba porque estaba como muy alejada de la gente y yo me mudé en otro sitio que estaba más con la gente, ¿no? Y esa área, que era una habitación en su momento, porque era una casa, tenía un closet. Y ese closet yo lo quise convertir como en tramerías, así, hechas en Sheetrock y eso. Y traje una gente para que lo hiciera, ¿no? Ese closet era como dos closets. Era en la misma pared, uno al lado del otro, pero eran como dos closets. Y en el medio tenía como una división que yo entendía que era parte del tema arquitectónico que habían hecho. Y cuando empezaron a trabajar en eso, en ese mueble de Sheetrock que iban a hacer ahí, yo paso un día por ahí y veo que esa división que había entre los dos closets está quitada. Y veo arriba y abajo varillas cortadas. Era una columna que soportaba parte del edificio. Y yo cuando veo eso, yo le dije, pero ¿y qué? No, porque no era tenía varilla y tenía... Yo, pues si tenía... ¿Cómo lo cortan y cómo hacen eso? Yo ese mismo día busqué a un ingeniero estructural que revisara bien ese tema. ¿Qué tanto eso cargaban? Y en 24 horas eso estaba resuelto. Le pusieron varillas, soldaron de nuevo, vaciaron, o sea, hicieron todo el tema. Obviamente había que esperar el secado y todo el tema. Pero desalojamos un área del edificio que no se utilizara. Y bueno, y al final eso se subsanó, ¿no? Pero ¿a qué traigo con esto? O sea, puede ser que esa columna se quitara y duráramos 20 años en el edificio y no pasara nada. Pero un día iba a ser. Pero si tú conoces que tú tienes un mínimo riesgo, haz algo. O sea, no te quedes con eso de decir, no, yo sé que eso está ahí, pero eso aguanta. Eso aguanta, eso no es nada. Déjalo así. Esas son palabras que nos llevan a ser mediocres. Y ha hecho la y no debe pasar. O sea, no es aceptable que tú tengas todas las filtraciones que tú tenías por tanto tiempo y tú siguieras así. Después, ¿dónde está la responsabilidad? Bueno, ya... Eso será otra 500, ¿verdad? Eso será otra 500. Carmen, contigo cerramos con la pregunta final. Yo creo que ha sido una excelente entrevista. De hecho, ha respondido parte de lo que yo entiendo que puede ser respuesta para la pregunta, pero igual te la voy a hacer porque cada día, cada entrevista me sorprendo más. Sí. Y es, ¿qué significa para ti ir más allá del riesgo? Ir más allá del riesgo, yo creo que es anticiparse y no tener miedo. O sea, yo diría que ir más allá del riesgo es anticiparte y no tener miedo. Si tú me quieres meter en una piscina que a mí me tapa, yo voy a tener miedo si no sé nadar. Si sé nadar, bueno, podré tener miedo de si hay turbulencia, si es en el mar, pero
tú te tienes que preparar para las cosas y no tener miedo. Ir más allá del riesgo, yo creo que al final se reduce en prepararte y no tener miedo porque sabes que has tomado todas las previsiones. Y hay que ser consciente que tú puedes tomar todas las previsiones y algo puede fallar. Pero lo que no te puedes permitir es no tomar todas las previsiones que tú creías que podían ser, y entonces después nos lamentamos de algo que pudimos evitar conscientemente. Entonces, yo resumiría que más allá del riesgo sería tomar previsiones para no tener miedo. Me gusta. Increíble, Carmen. Sí, siempre nos sorprende. Nos sorprende. De verdad que... Sí, increíble. Llevamos 20 episodios, 21 sería con este, y literalmente lo puedes buscar y las 21 personas han contestado de manera diferente. No, pero eso es para tener ahí... Para documentarlo, de verdad que es interesantísimo. Aitor, agradecerte de manera personal que hayas aceptado a compartir con nosotros y con la comunidad de prevencionistas en este espacio, que el objetivo principal es poder edificar tanto al empresariado como a los trabajadores de cómo hacer esas medidas para gestionar y no tener miedo, justamente porque tenemos ya información de valor. Excelente. Entonces, bueno, lo invitaremos próximamente, ¿no? Sí, yo creo que sí, hay muchos temas que podemos seguir hablando. Entonces, de verdad que agradecerle que sigan en sintonía con Más Allá del Riesgo. Recuerden que este es el único podcast que convierte la seguridad en un éxito empresarial. Nos vemos a la próxima.